identificar la lengua Pima Bajo, después una breve introducción, seguido de una definición de las funciones discursivas que voy a estar manejando en este trabajo. Luego, un poco los resultados de la posición de las cláusulas adverbiales. Luego, ejemplos de las cláusulas temporales del Pima Bajo en el discurso. Y por último, conclusiones y la bibliografía. El Pima Bajo es una lengua que se habla en el noroeste de México, pertenece a la familia yucateca y específicamente a la rama tepimana. Ahí pueden ver en el mapa donde está el puntito rojo, esta comunidad donde yo he tenido oportunidad de realizar trabajo de campo, y es en la comunidad de Yécora, Sonora. Si se fijan, pues en la Sierra Madre Occidental. El Pima se habla en el estado de Sonora y en el estado de Chihuahua, en algunos municipios como Yécora, Maicova, Moris, Madera, en Chihuahua, etc. Actualmente, bueno, en la última encuesta intercensal que hubo en el 2015 se registraron 743 hablantes. La verdad, el dato más reciente del 2020 no está disponible. No sé qué pasa con el censo del 2020, pero bueno, lo que sí sabemos es que es una lengua que está en alto riesgo de extinción, entonces pues es importante seguir documentando esta lengua. En cuanto a sus rasgos tipológicos generales, es una lengua nominativo acusativo con un orden de elementos sujeto, objeto, verbo, aunque este es flexible y tiene marcación en el núcleo. Bueno, manera de introducción, de acuerdo con Dahl, el ideal narrativo se puede encontrar en la declaración de Julio César Vidi Vinci, ya que de manera adyacente, sin interrupciones y sin valores gramaticales disonantes, se muestra cómo ocurrieron los hechos en esa narración. Sin embargo, este ideal raramente se cumple y lo que hay son historias principales continuamente interrumpidas por varios flashbacks, puntos de información de background o de fondo, comentarios, etc. Participaciones de la gente que está narrando una historia determinada. En este trabajo se presentan las funciones de foreground o de background o de figura o de fondo que exhiben las cláusulas que expresan relaciones adverbiales temporales en el discurso del Pima Bajo. Se analizaron 15 narraciones según la distinción entre la función pragmática y discursiva que desempeñan las cláusulas, ya sea que expresen estos dos tipos de contenidos discursivos de acuerdo con su posición, su contorno entonativo, conectivos, marcadores actuales y de referencialidad. Bueno, en cuanto a lo que son las funciones discursivas, tenemos que las cláusulas de foreground o de figura, esta terminología proviene de la psicología Gestalt, hace alusión, bueno, Wallace en el 82 dijo que este tipo de cláusulas relatan los eventos más importantes de un procedimiento, los puntos centrales de una exposición, los personajes principales o entidades involucradas en un episodio determinado. Y Kubrick, por otro lado, dice que se refieren a una secuencia organizada de eventos pasados, están localizadas en una sola línea del tiempo y describen eventos principales. Mientras que las funciones discursivas de background o de fondo, según Wallace, son eventos de menor importancia, procedimientos secundarios, puntos secundarios, elaboraciones de los hablantes o digresiones, personajes o cosas de menor importancia. Schifrin, por otro lado, dice que este tipo de cláusulas describen información de fondo como tiempo, lugar e identidad de los personajes, ofrecen evaluaciones de la narración, comentarios fuera del mundo de la historia, y se suspende la acción temporal, por así decirlo, a través de cláusulas de orientación. Es decir, sirven de guía, sirven de estos descansillos narrativos que a veces utilizan los hablantes antes de continuar con la historia. Es importante resaltar en este punto que tanto Wallace como Schifrin y Kubrick también hacen hincapié en que la caracterización de lo que es un evento de menor importancia, por ejemplo, o un procedimiento principal o un personaje secundario, etcétera, puede diferir culturalmente. O sea, no todo lo que en una narración
de una cultura occidental, por ejemplo, que pudieran ser las narraciones, los puntos cronológicos importantes. Pasó esto y luego pasó esto y luego pasó lo otro, como una típica crónica noticiosa, por ejemplo. En algunas culturas no necesariamente esto va a este tipo de información va a ser la que va a representar la información que una comunidad determinada considera como lo que es de fondo y lo que es de background. Entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con diferentes culturas. Bueno, en cuanto a la posición de las cláusulas adverbiales, el primero, bueno, uno de los trabajos más importantes que ya es muy conocido en la literatura de la lingüística es el de Greenberg en el 63, y él dijo que en lenguas con un orden de objeto-verbo rígido, las cláusulas adverbiales, pues sí, preceden a la principal, o sea, siempre se encuentran antes, según sus conclusiones. Diesel, por otro lado, en el 2001 es un esfuerzo tipológico donde recopila datos de 40 lenguas de la posición de las cláusulas adverbiales. Creo que es hasta el momento lo más exhaustivo que se ha hecho en cuanto a la posición de las cláusulas adverbiales. De hecho, Diesel mismo comenta que hay muchos estudios orientados a la posición de los frases nominales, la posición de otro tipo de constituyentes, pero de cláusulas adverbiales, la verdad es un hueco teórico que todavía hay que trabajar en el futuro. Y Diesel propone esta escala donde dice que a partir de lo que él analizó, las cláusulas condicionales tienden a aparecer prepuestas en el discurso, las temporales y las causales pueden aparecer antes y después, y las de resultado y las de propósito casi siempre se encuentran pospuestas. Esto claramente tiene una influencia de iconicidad, por ejemplo, en las condicionales, para que ocurra lo que se está narrando en la cláusula principal, necesariamente primero tiene que ocurrir la condición. Entonces se refleja en la sintaxis y primero se pone la condición y después el evento principal que se quiere lograr. En cuanto a las temporales, también existe cierto grado de iconicidad en el hecho de que tienes varios subtipos de temporales. Entonces, algunos tipos ocurrirán antes, como las de anterioridad, mientras que otras, como las de secuencialidad, pueden aparecer después. Las causales igual puede que sigan un orden icónico en cuanto a que primero pasó algo y después ocurrió la causa, pero también hay quienes dicen, como dice Lee Hetterle en un estudio del 2011, que las causales casi siempre ocurren a manera de afterthought, o sea, como algo que en realidad los hablantes no querían mencionar, sino que ocurre después de su enunciación, y que las causales en el discurso, en la pragmática, casi siempre se ofrecen cuando tu interlocutor desafía lo que estás diciendo. Entonces, si tú estás diciendo algo como voy a lavarme las manos y la otra persona no acepta tu declaración, puedes decir, porque agarre lodo. Entonces, en ese tipo de contextos es donde las causales casi siempre ocurren en posición final. Y las de resultado y propósito, pues claramente también es un reflejo de la iconicidad entre lo que la persona o la entidad de la cláusula principal quiere realizar con respecto al resultado futuro o el propósito a cumplir que se menciona después o en posición final. En el caso de la posición de las cláusulas adverbiales temporales, lo que se intenta hacer entonces en este trabajo es dilucidar un poco más qué es lo que hay en medio, ¿no? ¿Por qué las temporales son prepuestas y pospuestas? ¿Cuáles son los elementos discursivos o pragmáticos que están en juego y qué es lo que se intenta, bueno, a ver si se puede encontrar sistematicidad en el discurso
del PIMA bajo en esto, según sus funciones discursivas. Uno de los hallazgos que hizo Diesel en el 2001 es que hay dos patrones translingüísticos principales. El primero es que pueden usar cláusulas adverbiales antes y después de la cláusula principal, o que solamente la cláusula adverbial precede a la cláusula principal. Lo que no parece ocurrir nunca es que hay un uso rígido de cláusulas adverbiales finales. En los casos donde los dos órdenes son comunes, la posición varía según su significado o función discursiva, como acabo de mencionar. Entonces, esta investigación aportará al conocimiento que se tiene acerca de este tema en cuanto a lo que es, en cuanto a que es una lengua que utiliza la yuxtaposición, porque también cabe mencionar que Diesel no toma en cuenta lenguas que no tienen conectivos adverbiales. Él, para su muestra, tomó la posición de los conectivos y entonces, en este sentido, una lengua como el Pima Bajo y como muchas otras lenguas indígenas de México no se basan principalmente en estos conectivos, sino en la yuxtaposición de cláusulas. Entonces, pues esto va a ser algo que va a enriquecer el conocimiento que se tiene de esto. Por otra parte, en cuanto a lo que yo voy a considerar como entonación, tal vez el título sea un poco misleading, no sé cómo decirlo, porque en realidad yo no voy a hablar de fonología en sí, sino con entonación yo me refiero a contornos entonativos en cuanto a qué tan ligadas o qué tan libres están las cláusulas dependiendo de las pausas, de esto que ha sido llamado por Sheff y por otros autores como entonación de coma, entonación de punto final. Y entonces Sheff en el 84 propuso este esquemita, digámoslo así, donde dice que la función de las cláusulas responde a dos ejes, su posición y su integración con la cláusula principal. Por un lado, puedes tener cláusulas que sean prepuestas y ligadas. Y ahí está un ejemplo en el cuadro izquierdo arriba. Se trata de construcciones que son una sola unidad entonacional. La información conocida va de la información conocida hacia la no conocida. Y hay un ejemplo ahí, porque tiene mucha memoria, decidí comprarlo. Entonces, tienes una de causa en posición anterior en un solo contorno entonativo. Después puedes tener una que sea libre y también propuesta. Eso quiere decir que hay cierta distancia, pausa, cambio de entonación entre la cláusula adverbial prepuesta y la principal. Entonces son construcciones con contornos entonacionales distintos. La cláusula adverbial es guía y orienta la información que se va a presentar a continuación. Entonces puedes tener una construcción como porque tiene mucha memoria, decidí comprarlo. En el español vemos que hay un claro cambio de entonación en cuanto a que primero sube y después baja, ¿no? Luego puedes tener construcciones que sean ligadas y pospuestas. Esto quiere decir que una cláusula adverbial va a aparecer en posición final y bajo un solo contorno entonativo. Entonces puedes tener la información de la cláusula principal es más familiar. Decidí comprarlo porque tiene mucha memoria. Entonces ahí se ve que no hay esta distancia que hay con las libres, que también es una opción puedes tener una construcción que sea pospuesta y libre, como se lee aquí. Ambas cláusulas contienen información no familiar, entonación separada, parecen un afterthought. Si alguien puede ofrecerme una traducción de esta palabra, estaría muy agradecida porque no soy muy fan de estar haciendo estos code switchings, pero bueno, espero sus comentarios. Decidí comprarlo porque tenía mucha memoria. Entonces, a partir de esta información, en cuanto a lo que se puede observar según la posición y el contorno entonativo en el que aparecen, van a tener funciones discursivas específicas.
que están relacionadas con la estructura de información, por ejemplo, con lo conocido versus lo no conocido, con el procesamiento, como mencionábamos con el afterthought, si planeabas decirlo desde el principio, o si fue un comentario que hiciste después, si es algo semántico, icónico, como vimos en la escala de Diesel, etc. Bueno, en cuanto al PIMA bajo, ya voy a pasar a la posición y entonación de la función discursiva de las cláusulas temporales del PIMA bajo. Voy a presentar primero este cuadrito donde están los resultados. A lo mejor de momento todavía no es muy esclarecedor, pero a continuación voy a presentar ejemplos, ¿no? Entonces, en el discurso, aunque hay varias relaciones temporales que yo ya discutí alguna vez en mi tesis de maestría por medio de licitación y de algunos textos, pude documentar cláusulas temporales, condicionales, concesivas y varios subtipos de cláusulas temporales, de propósito, etcétera. Cuando analicé el corpus discursivo, lo que emerge realmente, lo que hay en el uso de la lengua espontáneo, digamos así, solamente emergieron de secuencia, que era lo esperado realmente, 51 cláusulas, y de simultaneidad, 7. El resto de las construcciones, aunque si las elicitas, las van a decir y son gramaticales, etcétera, no parecen ser tan naturales como estas dos que emergieron. Entonces, vemos que aunque hay un cierto tipo semántico de cláusula como zonas de secuencia, existen varias estrategias sintácticas para codificarlas. Vemos aquí que hay 5 estrategias en realidad. Y dentro de cada una de estas pueden aparecer prepuestas y pospuestas. Entonces, por ejemplo, con Bungar, que es cuando apareció 9 veces prepuesta y 6 veces pospuesta. Y ahorita vamos a analizar, bueno, voy a mostrar la función discursiva que tiene este Bungar. Las dos son de fondo, pero hay una diferencia semántica sutil que ahorita voy a comentar. Las de la que es amshontak, que es un verbo empezar, que sería como un uso fasal, en realidad, donde tienes un complemento verbal que es, bueno, introduce una cláusula temporal, adverbial, pueden aparecer prepuestas y pospuestas, y en el caso de cuando aparecen prepuestas tienen una función de fondo y cuando están pospuestas de figura. Después tenemos umash, que es luego, igual, bueno, nunca aparece prepuesta esa y pospuesta sí, y tiene una función de figura. Y después tenemos damaka, después, que nunca aparece prepuesta, pero sí pospuesta, y tiene una función de fondo. Y la yuxtaposición, que como pueden ver es la más productiva y aparece prepuesta muchas de las veces y tiene una función de fondo, pero también puede aparecer pospuesta con una función de figura o de foreground. Y las de simultaneidad, nada más se utiliza la estrategia de la yuxtaposición y puede aparecer prepuesta y pospuesta, aunque parece que pospuesta es lo más productivo y tiene una función de fondo. Ahorita vamos a ver los tipos de cláusulas con los que se correlaciona cada uno de estos tipos. Bueno, entonces, las relaciones temporales de secuencia expresan eventos que ocurrieron secuencialmente, valga la redundancia. Es decir, un evento se completó y después ocurrió el siguiente. Este tipo de cláusula es por excelencia la plantilla para conectar el discurso, ya que ancla temporal y cronológicamente la multitud de eventos que se encuentran dentro de una narración. Y por otra parte, las de simultaneidad se refieren a situaciones que ocurrieron en el mismo momento y pueden ser comentarios acerca de lo que estaba pasando alrededor o para poner el escenario, etc. Bueno, en el primer ejemplo es a través del conectivo Bungar, el cual tiene una menor, bueno, el hecho de que haya un conectivo ya nos indica que hay menor integración porque como vimos la yuxtaposición es una estrategia muy productiva, entonces esto ya indica que hay
cierta separación biclausal, ¿no? Entonces, se encuentra un contorno entonativo separado y las cláusulas prepuestas y las pospuestas también son libres en términos de Sheff. En el caso de 1A, la cláusula temporal actúa como guía u orientación de lo que vendrá a continuación, de manera que se caracteriza como cláusula de fondo o descriptiva. Vemos aquí que tenemos, cuando la tierra estaba blanda, Dios nuestro Padre bajó. Entonces tenemos cuando, determinante sujeto, la tierra, muy blanda, estaba muy blanda. Dios, nuestro Padre bajó. Entonces vemos como aquí se encuentran en dos contornos entonativos distintos y el conectivo fungar está en la cláusula prepuesta. Después tenemos una pospuesta y libre también. Tenemos, así es como conversaba esta gente, avisaba sobre algo cuando la gente vivía aquí, no tenía escritura. Entonces, podemos ver que en el caso de 1B se presenta el mismo tipo de relación de secuencia y el mismo conectivo, pero en posición pospuesta y libre, lo cual indica que se trata de un afterthought, como ya mencioné. Se ofrece información extra de lo que es necesario para mantener la trama, por lo que también se caracteriza como cláusula de fondo o en términos de Kubrick descriptivas. Él habla de las cláusulas de fondo en términos de descriptivas y de las cláusulas de foreground o de figura en términos de narrativas. Nótese que aunque discursivamente las dos se pueden caracterizar como cláusulas de fondo, cumplen funciones pragmáticas distintas. En 1A manifiesta un anclaje que sirve para orientar la narración. Cuando ocurrió tal cosa, entonces pasó tal cosa. Mientras que en 1B se ofrece un comentario que profundiza en la caracterización de los personajes de la cláusula principal. Entonces, puedes tener, podrías interpretarlo como que la gente que conversaba en esa época, entonces no tenía escritura, tenía la característica de que no había escritura. Porque, bueno, se está hablando de pinturas rupestres, ¿no? Así es como conversaba esta gente, o sea, a través de las pinturas rupestres, cuando la gente vivía aquí no tenía escritura. Bueno, entonces, cabe mencionar que diversos autores como Diesel, Thompson en el 2007, entre otros, mencionan que es frecuente que los conectivos temporales no proporcionen una especificidad semántica definida con respecto a la cláusula que modifican. Por ejemplo, en el español podemos tener algo como, cuando me gane la lotería voy a comprar muchas cosas. Entonces, en esa posición anterior o prepuesta, se podría interpretar como una condicional. Cuando me gane la lotería o si me gano la lotería va a pasar tal cosa. En cambio, cuando tienes una cláusula temporal en el español, también como metí la ropa cuando empezó a llover, esa posición posterior o final de la cláusula adverbial se puede interpretar como una especie de causa. Entonces, podrías decir, metí la ropa porque empezó a llover. En ese sentido, en el 2008 dicen, observa que la posición de las cláusulas temporales está influida por sus significados implícitos. En el caso de 1A, podría interpretarse directamente como una cláusula secuencial por medio del principio de secuencia temporal, donde la iconicidad de los eventos se refleja en la sintaxis, según Hyman en el 85, mientras que 1B es más parecido a una causa. O sea, sí, por medio de pinturas rupestres conversaba esta gente porque no tenían escritura. Entonces, la siguiente estrategia son las de Shontak. Am-Shontak, el am es un direccional y el Shontak es empezar. La segunda estrategia para expresar este tipo de relaciones es a través del complejo verbal al-Shontak, que literalmente significa empezar. Sin embargo, en el uso discursivo funciona como un conectivo entre eventos sucesivos. Al igual que Bungar, también ocurre en posición propuesta o posterior a la cláusula que modifican. Cuando ocurren en posición propuesta, su función es establecer lo que ya ha ocurrido y que da pie al siguiente evento. En el ejemplo de 2A se muestra que hay un contorno intonativo separado y hay una marcación de estativo K, lo cual indica que el evento de la cláusula adverbial ya ocurrió
y se conceptualiza como un escenario estático para lo que sigue. Por lo tanto, se caracteriza como una cláusula de fondo, de background, ya que solamente prepara al oyente para el siguiente evento relevante en la trama. Después de que la gente muere, el gobernador irá a decirte si murió tu esposa o tu esposo. Cuando están pospuestas y ligadas, se observa que hay un solo contorno entonativo y que por lo tanto se trata de una secuencialidad de eventos más integradas. La marcación de completivo va en el Amchonta, como se puede observar, indica que el evento posterior se llevó a cabo inmediatamente después y forma parte de la asociación de los eventos, por lo que se puede caracterizar como una cláusula de foreground o figura. En este ejemplo es notorio el hecho de que tanto golpear como correr como dejar tienen marcación de irrealis, lo cual en este caso yo pienso que se puede deber a la naturaleza mitológica de la narración. Es una narración acerca de cómo el diablo pelea con la luna cuando hay eclipses y es una creencia pues pasada de generación en generación. Es algo atestiguado personalmente con la persona que está hablando, bueno, narrando la historia. Entonces, podría interpretarse como que en este sentido el irrealis podría tener cierto tono de evidencialidad más que de estar definiendo relaciones gramaticales entre cada uno de estos, ¿no? Bueno, el tercer tipo de conectivo que establece relaciones de secuencia es UMASH, luego, el cual solo se encontró en posición pospuesta y dentro de un solo contorno entonativo. Introduce información que no es familiar con el interlocutor, de manera que su contenido ayuda a avanzar la trama, por lo que se caracteriza como una cláusula de figura o de foreground. Se puede ver en tres, donde ambos eventos, tanto shar, entre abrir la boca, y gu, caer, se encuentran marcados con el aspecto perfectivo, lo cual es por excelencia un indicador de eventos ya realizados, reales, factuales y por lo tanto parte de los acontecimientos importantes en la trama de lo que se intenta comunicar. O sea, está en una sola línea temporal y es claramente sucesión de eventos relevantes, ¿no? Abrió la boca y luego el queso cayó. Bueno, en cuanto a la otra estrategia es Dámaca, que parece ser una innovación de la lengua porque no se encontró muchas veces. En realidad, bueno, y parece que es el resultado de la gramaticalización de la posición espacial dam, arriba o encima, y se ilustra en el ejemplo 4. El oso no se quedó así, dice que le haría algo a las personas. Después el muchacho lo dejó muy asustado, ya no anda en el monte, ya no andaba. Entonces vemos aquí el hecho de que se encuentre en otro entorno entonativo y que la información que se ofrece está relacionada con una evaluación personal del hablante en cuanto a las emociones que debió sentir el personaje de la narración y lo que resultó de ello da pie que se puede interpretar como un afterthought, o sea, como un comentario marginal acerca de la narración. En ese sentido, Dhammaka se podría interpretar como encima de eso. O sea, podríamos decir, el oso no se quedó así, dice que le haría algo a la persona. Encima, el muchacho lo dejó muy asustado, ya no anda en el monte, ya no andaba. Otra interpretación es que puede ser su adaptación como conectivo textual. En primer lugar, se puede entender a través de la ya conocida metáfora de que el espacio es tiempo, entonces lo cual resultaría en un reanálisis de esta posición como un indicador de un evento que ocurre de manera sucesiva o arriba del otro. Entonces se puede interpretar así como después el muchacho lo dejó muy asustado o como encima. Entonces eso habría que investigarse un poco más. Igual me gustaría escuchar qué opinan ustedes al respecto de la gramaticalización de este elemento. Bueno, pasando a otra estrategia es la yuxtaposición secuencial. Puede aparecer pospuesta y ligada. Parece ser la estrategia preferida de la lengua. De acuerdo con Gibbon, entre menos predecible, accesible o continuo sea un tópico, se necesitará más material de codificación para representarlo.
Entonces, en el caso de las narraciones, como se mencionó anteriormente, la secuencialidad de eventos es uno de los fenómenos más icónicos de la sintaxis, por lo que es económico y común, esperado, prescindir de los conectivos donde hay construcciones adyacentes. O sea, se entiende que hay secuencialidad. En el caso de Pima bajo hay yuxtaposición en ambas posiciones, tanto de manera prepuesta como pospuesta. En 5 se presenta un caso de relación adverbial de secuencia prepuesta, donde el verbo de la cláusula adverbial necesitar se encuentra marcado con el sufijo estativo K, en contraste con el verbo de la cláusula principal pospuesta, cuyo verbo him, ir, tiene la marca de prospectivo A. Esto nos indica que, en términos de figura y fondo, la cláusula prepuesta representa un estado de las cosas estático, es decir, no se encuentra dentro de la dinamicidad de los hechos que ocurren dentro de la narración y por lo tanto se caracteriza como una cláusula de fondo o de background o descriptiva, ya que pone el escenario sobre el cual se desarrollan las acciones de los personajes, en este caso Smoke, la gente. Aquí se puede observar ambos verbos que los sombrean. Otro ejemplo del anterior se encuentra en 6. En este extracto discursivo se narran las acciones de un cazador al enfrentarse a un oso en el bosque, las cuales todas tienen marca del estativo K, y solo la última acción, jodo, tirar, tiene marca de perfectivo. Entonces vean que corrió, lo alcanzó, agarró el rifle, le quebró la rodilla y ahí le tiró o le disparó. Aquí se observa que todo el evento está estrechamente integrado y conforma la descripción de las varias fases de un solo evento complejo, en el cual correr, alcanzar, agarrar un rifle y quebrarse la rodilla forman parte de la única acción que realmente es importante en la trama, que el cazador logra disparar, lo cual está marcado por el aspecto perfectivo y el cual indica que según el hablante el hecho se llevó a cabo en ese universo narrativo y forma parte de las cláusulas de figura. Toda esta cadena representa cláusulas de fondo o descriptivas con marcación estativa, mientras que solo el último predicado es la figura con marcación perfectiva. Por otro lado, la yuxtaposición también se presenta en secuencias pospuestas. En el ejemplo de 7 aparece una secuencia de eventos. El primero es el que tenemos bajó el sol y quemó a la gente, y la gente se quemó en las cuevas, entraron a las cuevas y ahí ardieron. Aparece primero que el sol bajó y quemó a la gente, en el cual tuvo un bajar se encuentra marcado con estativo K y quemar se encuentra con el sufijo terminativo de ur. Esto quiere decir que el hecho de bajar y quemar forma parte del mismo evento complejo y lo importante o la figura es que la gente se quemó y se ofrece la información, digamos, extra o descriptiva de que fue a través de que bajara el sol. De esta manera, de manera adyacente, aparece una repetición de que la gente se quemó, marcada con el estativo, porque ya no es información nueva que avanza la trama, sino una reafirmación y preparación o escenario para describir lo siguiente, que es entrar a la cueva, back, y arder ahí, ambos marcados con perfectivo, lo cual indica que en este caso se consideran como de figura. En cuanto a estas fueron las estrategias para las de secuencialidad. Para las de simultaneidad, la única estrategia que es la más común a nivel tipológico también es la de a través de un morfema continuativo aspectual, que en este caso es im. En esta relación, ambos eventos se llevaron a cabo en el mismo momento. En el caso del discurso de Pima bajo solamente se encontró una cláusula de este tipo en posición prepuesta, la cual se muestra en 8. Es sencillo caracterizar la simultaneidad como un evento descriptivo o de fondo, es decir, se conceptualiza como algo más que estaba pasando al mismo tiempo que ocurría lo que verdaderamente importa en la trama. En esta lengua, esta relación se codifica por medio de la yuxtaposición y a partir de la marca de aspecto continuativo im. Por otra parte, el evento principal está marcado con el imperfectivo, lo cual lo perfila como el evento de foreground o de figura. Temiendo al sardor, mientras le temíamos al sardor, corrimos porque nuestros padres nos decían que si éramos muy flojos, nos bla, 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 nos iba a alcanzar, etc.
Hyman comenta al respecto que la simultaneidad es una de las relaciones simétricas más difíciles de expresarse en cláusulas coordinadas. Ciertamente no es accidente que el marcador de simultaneidad o de aspecto continuativo sea idéntico con otros medios morfológicos para expresar backgrounding, o que el aspecto continuativo típicamente sea un marcador de background en el discurso, ya que al ser eventos concomitantes uno se perfila como más prominente que otro necesariamente. Entonces es lo esperado, ¿no? Otro ejemplo de simultaneidad se encuentra en 9, excepto que en esta ocasión los eventos simultáneos se encuentran pospuestos al evento principal, y de la misma manera que en el caso anterior se encuentran marcados con el aspecto continuativo y tenemos, y el tecolote también corre delante de la zorra llorando y silbando. Cabe mencionar que el evento de figura o narrativo, que en este caso es correr, muestra signos de integración sintáctica con respecto a los dos eventos simultáneos, que son Joaquim, llorar, y Vikidi, silbar, por medio de un marcador de sujeto idéntico que es it, que en este caso está como ti por una regla morfofonológica del PIMA. Pero vemos cómo están, pues, altamente integrados, y se podría decir que son como, en términos de análisis de verbos de movimiento, por ejemplo, se podría decir que son coeventos de manera de correr. O sea, correr es lo que se perfila como el evento principal, y los otros dos verbos son acompañantes de esta acción, descriptivas de la acción, de la manera de cómo estaba corriendo. Y bueno, como conclusión, son las 12:41. Bueno, está bien. El análisis de las cláusulas adverbiales se ha enfocado en los conectivos principalmente. Hay un estudio muy exitoso, muy conocido, de Kortman en el 97, donde él analiza las cláusulas adverbiales de manera muy exhaustiva en lenguas de Europa a partir de los conectivos. Entonces, también se han estudiado a partir de las características estructurales a nivel tipológico y los tipos que se han documentado en el mundo. Thompson et al. También tienen un capítulo muy bueno en un tomo de Chopin de cláusulas complejas, donde hablan al respecto de esto y de sus características discursivas. En el mismo tomo de Chopin, Longaker y otros también abordan las funciones discursivas de las cláusulas adverbiales. En cuanto a la posición de las cláusulas adverbiales, creo que Diesel es la persona que más ha dedicado parte de su investigación a este tema. Tiene publicaciones del 2001, 2005, 2008, 2011 con Hetterle, y 2013, donde abordan este tema. Entonces, el presente trabajo analizó las características funcionales de las cláusulas temporales de acuerdo con la posición donde ocurren, su contorno alternativo, los conectivos que ocurren, los marcadores de aspecto, la referencialidad y la referencialidad en la lengua del PIMA. Se encontró que aunque hay construcciones con el mismo significado y los mismos mecanismos de codificación, es decir, los mismos, por ejemplo, el Vingar, que vimos que puede aparecer en ambas posiciones, la posición de la cláusula impacta en la función discursiva, ya sea de figura o de fondo. Y sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Abigail. Pues tenemos un espacio para preguntas, comentarios, dudas, sugerencias por parte de la asistencia. Entonces, pues, adelante. ¿Quién se anima? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustó mucho tu ponencia, Abigail. Es muy interesante. Nada más tengo una pregunta, me quedé con la duda. Cuando estás explicando esto de los contornos entonacionales y muestras los ejemplos en español sobre ligado libre y pospuesto, prepuesto, todos los ejemplos excepto uno están en presente. ¿Por qué? ¿Qué hace que se esté en pasado? A ver. Pues realmente, como para, ¿cómo se puede decir? Como para que sea claro y no meternos en asuntos de combinaciones de tiempos, etcétera. O sea, sí puedes tener algo como, porque tenía mucha memoria, decidí comprarlo, porque, no sé. O sea, realmente no es porque sea algo
que tenga que estar en presente. Sí, sí se puede jugar con otros tiempos. Solamente no sé, me pareció ilustrativo que fuera así. Ok, pues entonces no hace mucha diferencia realmente que ese último ejemplo esté en pasado, puede haber estado en presente. Pues sí, aunque bueno, sería algo extraño que dijeras, decido comprarlo porque tenía mucha memoria, pues No, yo me refiero al tenía, el decidí, sí, entiendo perfecto, está claro que sea en pasado. tenía, ¿dónde está? En libre pospuesta. Porque tiene, sí, 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 De acuerdo. Nada más de eso. Gracias. de nada, gracias. ¿Otra pregunta, comentario, sugerencias para Abigail? Abigail, voy a aprovechar entonces que hay un poquito de silencio para hacerte una pregunta. Ok. Es en cuanto al uso del término yuxtaposición. Entonces hablas de yuxtapuestas, ¿no? Porque normalmente yuxtaposición implica estructuras paratácticas, donde los dos están en un mismo nivel jerárquico y podrían funcionar las dos cláusulas, por ejemplo, como cláusulas principales. Entonces mi pregunta es, en el caso justamente, si quieres poner los ejemplos de yuxtaposición, si entonces, si por ejemplo estos, ¿no? Si por ejemplo la primera cláusula que está marcada con este estativo que glosas K, que glosas estativo, tendría la posibilidad de aparecer como una cláusula independiente. No, yo utilizo el término de yuxtaposición porque, bueno, tal vez esté equivocada, pero mi entendimiento es que la yuxtaposición es simplemente adyacencia y puede ser paratáctica o hipotáctica, ¿no? O sea, en ese sentido, para mí sería una yuxtaposición hipotáctica, pero no sé si estoy mal. Pues sí, la yuxtaposición siempre indica parataxis, dice usted. Pues yo lo asumiría así. Y de hecho me llama la atención porque en el otro caso, cuando tienes el continuativo, ya no dices yuxtaposición. Y entonces mi pregunta sería, en el caso del continuativo, ¿ok? ¿Por qué entonces en estos casos, bueno, aquí hay un porqué, por ejemplo, pero en otro donde siento que no hay porqué, no hay un conector, aquí está el porqué, ¿no? Que de alguna manera Sí, también aquí es un préstamo. Ajá. ya no hay. Entonces, en realidad la construcción que analizas no implica el porqué, que es otro tipo de cláusula de causa en este caso. Sería únicamente lo que viene con los verbos temer De correr. Ajá. y correr, ¿no? En este caso no dice yuxtaposición. Porque no sé por qué no lo puse, pero sí, claramente es una estrategia de juxtaposición. Bueno, según lo que yo estoy tomando como juxtaposición, ¿no? Si se fija en el cuadro aquí, sí pongo que los de simultaneidad, para mí es juxtaposición. Tal vez debería aclarar hipotáctica, o no sé, sería la terminología adecuada en ese. Sí, porque en realidad, ves, los marcadores que tú señalas ahí, conectores como Vanguard, Wonderful, en realidad es el recurso mediante el cual introduces la cláusula. Y en realidad me parece que este marcador estativo, como este marcador continuativo, también pueden ser vistos como un recurso ya morfológico de introducir una cláusula dependiente. Entonces, quizá efectivamente aclarar cómo entiendes el término de yuxtaposición, que si se entiende únicamente como el recurso que permite combinar cláusulas, yo creo que ahí todavía no das cuenta realmente del morfema que sí está presente y que señala justamente la dependencia. Ok, ya, sí. Sí se puede afinar eso. Gracias. ¿Otros comentarios, dudas? Sí, Albert, yo tengo uno. Adelante, Armando. Oye, gracias por la presentación. Abigail, ¿hay alguna manera para que trates como de buscar evidencia empírica del fraseo prosódico? Porque en realidad tomar como referencia lo que tú decías anteriormente sobre algunos mecanismos ortográficos para determinar si corresponde o no corresponde a un grupo melódico específico es un tanto complicado. Pues yo no sé si, yo no pretendo tomar
estándares ortográficos, ¿no? El PIMA ni siquiera tiene una ortografía todavía definida, aceptada. Yo utilizo los recursos de la ortografía en español como las comas, los puntos suspensivos para representarlo, pero claramente tienen un correlato de duración de las pausas, ¿no? Tal vez debía... Pero ¿cuál es la evidencia para tratar de determinar que ahí hay pausa? La duración del hablante entre una cláusula y otra. O sea, son... Pero digamos que no hay una correlación directa entre información sintáctica y fraseo prosódico. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Es decir, no quiere decir que, por ejemplo, una frase nominal o una oración tenga un determinado fraseo prosódico. El fraseo prosódico es independiente. Sí, pero en el sentido de las funciones pragmáticas del uso, claramente haces ciertos cortes y contornos que sí tienen valores discursivos, ¿no? O sea, no estás cortando la sintaxis, puedes decir la niña y esperarte un ratito, que yo vi, etcétera. O sea, a nivel sintáctico no te hace ninguna diferencia, pero si haces un análisis discursivo de sus funciones, sí puede indicar otro tipo de cosas, ¿no? En este sentido, yo pienso que sí indica esta separación entre las cláusulas complejas, si es libre o ligada y si indica esta noción, por ejemplo, de que fue un afterthought, o sea, lo agregaste después o lo dijiste todo de corrido porque así querías que fuera la estructura y ese tipo de conclusiones, yo creo que sí son válidas, ¿no? Muy bien. Oye, y otra cosita, ¿hay alguna diferencia entre las relativas temporales frente a las que tú estás estudiando? No, no he analizado las relativas a profundidad. La doctora Sarina Estrada tiene varias publicaciones acerca de las cláusulas relativas en PIMA bajo. En realidad, en el discurso... Sobre las relativas temporales, ¿no? Ajá, en el discurso no emergen realmente, no son muy productivas las relativas, ni las de tiempo ni las de ningún tipo. Entonces, se puede ver que a lo mejor es un recurso retórico muy elaborado y muy... no emerge con facilidad en el discurso. De hecho, yo no lo considero en mi tesis doctoral por lo mismo, porque en realidad no hay datos empíricos que me permitan hacer afirmaciones acerca de las relativas. Entonces, no, debe ser el caso que en muchas lenguas sí sea un recurso natural y productivo, pero en PIMA bajo la verdad es que no mucho. Muy bien, gracias. Ana Lidia, adelante. ¿Levantaste la mano, Ana Lidia? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, yo creo que retomando la pregunta el comentario de Armando, yo creo que sí tendrías que establecer criterios y definiciones, o sea, así como defines claramente qué es una yuxtaposición y defines claramente cualquiera de tus conceptos desde la sintaxis, igual tienes que definir y conceptualizar para la entonación. O sea, parecería que estás creando una equivalencia entre pausas y entonación y contornos entonacionales, como si fuera una misma cosa. Y resulta que sí, en efecto, hay una relación entre que obviamente una pausa te va a crear un corte entre un contorno entonativo, pero, y sí es verdad, y está muy dicho por varios autores desde la fonología, que en efecto tiene mucha información, mucha carga pragmática, pero no siempre es así. O sea, no es automático que el hecho de que no sea sintáctico o fonológico lo haga pragmático. Las pausas pueden deberse a múltiples razones. Y yo creo que tú tendrías que establecer, en principio, una definición de qué es una pausa, qué es una entonación, qué es etcétera, aunque no te adentres en la temática, y sí establecer cada tipo de pausa, o sea, cuáles son los criterios que tú estableces y
qué información te está dando esta pausa. La información no siempre va a ser idéntica. O sea, en el español, tú misma lo has dicho, una pausa puede ser dubitativa. Uno de los ejemplos que diste en este momento, hace rato, fue dubitativo, y eso no te da necesariamente un tipo de información fijo, o puede deberse a que le faltó aire al hablante cuando estaba hablando, se le acabó, no sé, estaba cansado, o qué sé yo, múltiples razones. Si tú no, y luego tienes que ver la duración de las pausas, o sea, cuánto dura una pausa, no es tan fácil, pues me parece que verlo así tan superficialmente es muy peligroso. A mí me parece realmente que tomar con tanta superficialidad un fenómeno que evidentemente sí tiene mucha carga pragmática, pero no es tan simple. Me parece que lo está simplificando mucho, pues, y yo creo que si lo vas a considerar en tu tesis, lo tienes que considerar seriamente, no tan superficialmente. Yo de verdad, desde mi posición como haciendo fonología, te digo que yo lo veo así como superficialmente. Es como si yo dijera, voy a hacer un análisis morfológico y mi análisis consiste en cortar morfemas. Y cuando me preguntan, ¿pero qué ondas? ¿Cuál es el significado? Ah, no sé, yo nada más quería decir que era morfema. Es simplificar demasiado las cosas. Entonces, a mí me parece que si vas a tocar ese tema, sí tendrías que revisar con cuidado desde la fonología, o no te comprometas si no lo tocas, pero me parece decir que lo vas a mencionar, pero no vas a hacer fonología, pues entonces no lo consideres. La verdad, de verdad, entonces no lo consideres, porque partir de las pausas del español para asumir que las mismas razones son en todas las lenguas, me parece que no está bien. Entonces, no sé, tendrías que checar muy bien qué es una pausa, qué es una entonación, cuál es la relación entre ellas, etcétera, etcétera. Tendrías que hacerlo de verdad. Entonces, yo coincido con Armando en que no es lo mismo, o sea, la pausa tiene múltiples funciones, no necesariamente es equivalente siempre a lo mismo. Sí, gracias. ¿Otros comentarios, dudas, sugerencias, preguntas para Abigail? Abigail, una curiosidad, aprovechando. Hablas de posibilidades entonces de tener la cláusula adverbial temporal antes o después de la cláusula principal, ¿no? Me pregunto si no tienes casos de cláusulas insertadas realmente, es decir, que porque yo también he visto esto en el discurso en Yaqui, y hay ejemplos de cláusulas dependientes temporales de simultaneidad marcada con un morfema cognado de este estativo, que están insertas realmente. Es decir, que el sujeto empieza de la principal, incluso a veces hay elementos deícticos ahí en términos temporales, y de pronto se inserta la cláusula adverbial de simultaneidad y el verbo de la principal ya está al final. ¿No tienes casos de ese tipo? Es decir, que ni serán prepuestas ni pospuestas, estarían insertadas realmente. No los observé como tales. Hay un ejemplo acá con el continuativo donde mencioné que era un o coeventos de manera del verbo correr. Ahí podría considerarse que la predicación de llorar está en medio de las dos, ¿no? Pero con respecto al principal, pues si es correr, está pospuesto a correr, ¿no? Entonces. Sí, bueno, no. Ok. Y Pero de sí hecho te digo eso porque en el caso que yo identifique, tiene que ver en realidad también con el peso de la cláusula adverbial, es decir, es una cláusula adverbial muy reducida, que tiene únicamente el verbo con esa marca de K o de Kai, ¿no? Que no tiene otros elementos. Entonces, como que parecería, yo la hipótesis que estaba emitiendo en relación con esto, que tiene que ver justamente con la cantidad de material lingüístico para poder insertar una cláusula de simultaneidad dentro de la cláusula principal, ¿no? Ahí te lo dejo nomás de comentario, si encuentras algo por el estilo. Ok, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Yo quiero comentar algo. Adelante, Paf.
Muchas gracias por la presentación. Hay un tema ahí, ¿no?, que tiene que ver un poco con la cuestión de la entonación. Hay un libro sobre análisis del discurso ya un poco antiguito, que es de Gillian Brown, en donde abordan ese tema de la entonación en el discurso. Entonces, retoman lo que dice Halliday y dice, y estudian primero, o sea, analizan primero esta propuesta, ¿no?, de analizar como unidades así clausales y este contorno entonacional. Pero luego dan una propuesta que dicen que es mejor ver este tipo de fenómenos, por ejemplo, en unidades fraseológicas, ¿no? Más frases. Y entonces ves cómo se constituye toda la cláusula o toda la oración, y a ver si hay varios picos o varias elevaciones de tonías dentro de esa cláusula, ¿no? Entonces, esa es una manera de ir viendo, a ver si solamente vamos a tener una tonía alta en una frase, o vamos a, digo, en una cláusula, o vamos a tener varias, dependiendo de cuántas cláusulas va a estar constituida de cuántas frases se va a constituir nuestra cláusula, ¿no? Pero luego también en otro apartado de ese mismo libro hablan de las pausas. Entonces dicen que las pausas pues es un fenómeno diferente, ¿no?, a la entonación, pero que de alguna manera también están ligados. Entonces ahí describen dos tipos de pausas. Unas pausas que son pausas más largas con una duración mayor, y esas son las que van a dividir las cláusulas, ¿no? Pero dentro de las cláusulas van a haber otros tipos de pausas más cortitas que van a dividir esas frases, ¿no? Pero pues al final todas esas van a constituir toda la cláusula. Entonces creo que eso te ayudaría mucho revisar ese texto para discutir un poco más sobre el fenómeno, ¿no?, en este tipo de cláusulas. Ok, muchas gracias, y te voy a contactar para que me pases la bibliografía. Muchas gracias, Patricia. Sí, está bien. Pues muy bien, ya son más de la 1. Yo creo pues que hay que agradecer. Muchísimas gracias, Abigail, por tu presentación muy interesante, y pues gracias a ustedes por haber asistido, y les damos de nuevo pues cita para el próximo viernes. En esta ocasión, el próximo viernes nos acompañará Alejandra Regúnaga, perdón, de la Universidad Nacional de Pampa en Argentina, con un trabajo sobre la gramática del Yagán a partir de fuentes documentales misioneras. Entonces, pues, les damos cita para el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, Abigail. Y pues, cuídense mucho. Buen fin de semana a todos. Bye, gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Mamá, Elia me hizo. ¿Qué?